Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a quienes se van sumando a nuestro primer webinar de este ciclo de webinars regulatorios 2024 que estamos organizando junto a nuestro socio AZ Abogados. Mi nombre es Ángeles Bustamante, soy jefa de proyectos de la Gerencia de Desarrollo de Acción Empresas, a cargo de la línea temática de personas y trabajo, que es la que nos convoca el día de hoy. Les doy la bienvenida a este espacio, que es la primera de 5 sesiones en que vamos a abordar las regulaciones del año 2024. Eh, Sobre todo, estamos súper como contentos de hacer este espacio porque son leyes que se alinean a la mirada de la sostenibilidad, lo que no quiere decir que no impliquen ciertos desafíos para las empresas y para los trabajadores también. Y por lo mismo es importante entender estas leyes, su implementación y la aplicación concreta de la manera más sistémica posible para que las empresas podamos transitar este proceso de manera fluida. Por eso también en las expositoras del ciclo, no solamente hoy, sino que en las próximas sesiones, vamos a proponer una mirada amplia, vamos a tener representantes del sector público, ya les voy a presentar a quienes nos van a acompañar hoy día. Vamos a tener también siempre la mirada de la aplicación y el cumplimiento con nuestro socio AZ, y también, como siempre, buscamos mostrar casos de empresas que se hayan adelantado al cumplimiento de estas leyes o bien que tengan iniciativas que complementen y vayan acompañando este proceso. También, bueno, darle la bienvenida a quienes se van sumando. Ahí ya veo que hay varios más nuevos. También, bueno, contarles que las personas que estamos hoy en este webinar hay de varias áreas: gestión de personas, cumplimiento, comunicaciones, sostenibilidad, que en el fondo habla del cambio cultural y la importancia de trabajar estos temas de manera alineada y coordinada. Y en este caso, sobre todo con la implementación de la ley de 40 horas y la ley de conciliación de vida personal, familiar y laboral. Ahí está un poco la estructura del día de hoy, las invitadas del día de hoy que ya se las voy a presentar. Tuvimos una actualización ahí de parte de Caja Los Andes, ya les voy a presentar a María José porque Paola tuvo un problema personal. Eh, y bueno, también comentarles que este es un espacio en que buscamos en que puedan hacer sus preguntas, comentar también cuáles han sido sus desafíos, siempre en el contexto de considerar que somos una red empresarial, por lo tanto evitar comentarios que puedan atentar contra la libre competencia en nuestra calidad de asociación de empresas. Bueno, dicho eso, las invito ahí a que puedan compartir sus preguntas en el chat. Tenemos a grandes invitadas el día de hoy. Les voy a contar quiénes nos van a estar acompañando y voy a dejar de compartir para que puedan verlas ahí. eh, Hola, hola, ahora ya veo más caras y caras conocidas. Presentarles ahí desde el sector público, y tenemos a Isidora Íñigo, que es jefa de la unidad de transversalización de género de la Subsecretaría del Trabajo. Ahí Sofía parece que todavía no logra conectarse. Parece que sí. Pero por mientras les presento también a Sofía Argo, Aquí que es... estoy yo, sí, Ah, aquí estoy Isidora, conectada, hola. ¿cómo están? Sí, Buenísimo. Y también a Sofía Argo, que es asesora de la Subsecretaría del Trabajo. Ella nos va a dar esta introducción y el contexto. Luego presentarles a Jocelyn Aros, que es asociada senior de AZ Abogados, que va a profundizar en el cumplimiento y cuáles han sido las principales inquietudes y desafíos de las empresas. Y finalmente a María José Líbano, que es gerente de desarrollo y talento de Caja Los Andes, y ella nos va a contar un poco la experiencia, cómo han abordado este tema de conciliación y cuáles iniciativas complementarias han realizado desde Caja Los Andes. Así que agradecerles a todas por acompañarnos el día de hoy, y ya les dejo la palabra y la pantalla a Isidora y Sofía para que puedan darnos este contexto de la ley. Y bienvenidos, bienvenidas a quienes se van sumando. Perfecto. Muchas gracias, Ángeles. Primero que nada, saludarles a todos y todas y darles la gracia por la invitación. ¿Me escuchan bien? Sí, ya, perfecto. Bueno, y comenzar extendiéndoles el saludo del subsecretario del Trabajo, Yoyo Pocardo, que le gustaría estar en esta instancia y en todas, pero por agenda no es imposible. Y contarles un poco el contexto de lo que son estas dos leyes que ya para 40 horas falta muy poquito para que esté vigente y conciliación ya lo está desde el 29 de enero. Les voy a compartir una pequeñita presentación. ¿Puedo yo compartir, cierto?
Sí. Súper. Ay, ay, voy a cronometrarme por si acaso porque uno se inspira y podemos alargar. Ya, bueno, esta ley, todos la conocemos como Ley 40 horas, ¿cierto?, de reducción, y lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿cierto?, es, bueno, pasamos de 45 a 40 horas. Pero me gustaría contarles un poquito el proceso que tuvo esta ley y lo que finalmente es y los distintos elementos que aborda, que es bastante más que solo este guarismo de 45 a 40, ¿ya? Este proyecto en ese entonces, el año 2017, fue presentado en el Congreso y era un artículo, lo que decía, vamos a reducir de 45 a 40 y solo consideraba las jornadas ordinarias. Luego, el año 2022, el Ejecutivo tiene la misión, ¿cierto?, el desafío de seguir con este proyecto que se encontraba en ese momento en la Cámara. Y se presentan una serie de indicaciones, ¿ya? Y acá es bien importante hacerles el comentario que para elaborar estas indicaciones, que son yo creo que el 90% de lo que es actualmente esta ley, em, se hizo un proceso de diálogo social tripartito, que es la forma, el sello en el que trabajamos en el Ministerio del Trabajo, y se invitó a trabajadores, empleadores y nosotros como Estado a dialogar y a conversar respecto a qué se requería para que la reducción fuese efectiva, entendiendo que, bueno, les voy a comentar ahora en un ratito, lo que se busca con esta ley es la mejora de la calidad de vida y que efectivamente la reducción se pueda materializar como descanso efectivo y que efectivamente veamos y palpemos ese tiempo, ¿cierto? Pero tiene que ser discutido, fue ampliamente discutido y se llegó a acuerdo respecto a cuál es la forma precisa para cada sector y que efectivamente se materialice en reducción. Entonces, creemos que este mecanismo, que es en el que creemos que se tiene que seguir avanzando en las diferentes reformas que se vayan empujando, permite buscar el diagnóstico, ¿cierto?, de cuál es el problema que estamos solucionando y una solución en conjunto, y eso hace que sea que sea factible de procesar en el Congreso. Esta ley es bastante icónica, se aprobó de manera unánime en el Senado y con amplia mayoría en la Cámara. Eso uno dice, es extraño en estos tiempos. Bueno, creemos que esta es la llave para eso, que en el fondo las cosas estaban conversadas en un proceso previo que permite que se lleguen a consenso respecto a cuáles son las soluciones que queremos materializar en la política pública. Ya, entonces estas indicaciones que creo que es bien importante que veamos estos principios después ustedes con la presentación posterior del contenido de la ley, vayamos viendo si efectivamente se cumplen los principios y cómo permean la ley, que creo que es bien interesante, que les voy comentando. Bueno, entonces estas indicaciones que ingresan al año 2022 son en base a tres principios, que son los principios rectores de esta ley. En primer lugar, el mayor tiempo de descanso efectivo, ¿ya? Y esto se vincula un poco con los que les esbocé recién, que, claro, si uno piensa en jornada ordinaria, no hay una gran complejidad, ¿cierto? Pero si queremos que efectivamente este principio se materialice, había que pensar no solo en la jornada ordinaria, sino que había que ir sector por sector para ver de qué manera efectivamente esto era descanso. Por ejemplo, en todo lo que es jornada excepcional, se llega a un acuerdo bipartito en el sector de la minería eh, para crear un sistema de días de descanso compensados. Les explico. Se nos planteaba, si nosotros bajamos el ciclo, que era máximo 45 horas, lo bajamos a 40, eso sería en la práctica una hora menos en la misma faena en la que estoy trabajando. Eso a mí no me genera descanso. Entonces, bajemos a 42 y la diferencia que falta por bajar entre los 40 y los 42 se materializa en días de descanso adicional, porque eso efectivamente sí va a ser descanso para mí, voy a poder estar con mi familia, etc. Entonces se plantea esta propuesta y finalmente se incorpora en la ley. Entonces es distinto porque uno dice, pero van a seguir trabajando más de 40, ya, pero se compensa porque es lo que ese sector requiere para que efectivamente vean la mejora. Lo mismo pasa con trabajadoras de casa particular puertas adentro. Lo mismo, o sea, si reducimos una hora, voy a seguir en la casa del empleador, eso no es descanso para mí, entonces se les dan
2 días de descanso mensual, ¿ya? Que se pueden acumular y eso se puede materializar si es que su residencia está en otro lugar, que no es donde, en la misma ciudad, etcétera. En el fondo se da autonomía para materializar el descanso en aquellos casos que la especificidad lo requiere. Bueno, y varios otros sectores que les voy a pasar muy rápidamente en unos minutitos. Ya, el segundo principio, que claro, es en todas las reducciones de jornada, la que nosotros vivimos en el año del 2001 al 2005, siempre se pone el foco, ¿cierto?, bueno, ¿qué va a pasar con la economía? Si se entiende que 5 horas es harto, ¿cierto? Es la reducción más grande que hemos vivido. Entonces, se aborda a través de 2 medidas que, la primera que les voy a comentar, la gradualidad, se observa en la mayoría de las reducciones en otros países y nuestra misma reducción cuando pasamos de 48 a 45, que fue desde el año 2001 al 2005, la gradualidad, ¿ya? Porque se entiende que se tienen que ir ajustando los procesos productivos, no solo para las empresas, sino que también para los trabajadores y trabajadoras. Es complejo que me digan que yo mañana tengo que hacer lo mismo que hago hoy, pero en 5 horas menos. Entonces, tiene que haber una lógica, y siempre entendiendo, creo que esto lo van a profundizar más ratito, que esto es el piso mínimo, ¿cierto? La ley te va a ir exigiendo, pero esto no quiere decir que se pueda adelantar la reducción o llegar a un acuerdo y ver de qué manera es más fácil para aquella organización, según la lógica organizacional que tenga, llevar la jornada de otra manera. Pero sabemos que en estos pisos, que este año era 26 de abril a 44, el 2026 a 42 y el 2028 a 40 es el piso. Y medidas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, que sabemos que es lo que es más complejo materializar una reducción. Y el principio de corresponsabilidad. Aquí el vínculo entre ambas leyes nace acá, pero eso lo va a explicar Isidora en unos minutos. Em, pero la idea de este principio es que se otorgue una mayor soberanía en el tiempo, entendiendo que es una realidad que si nosotros reducimos la jornada sin otorgar una medida que aborde la corresponsabilidad, en el fondo serían 5 horas más de trabajo no remunerado para las mujeres. Entonces se incorporan estas 2 medidas, que son derecho a las bandas horarias y compensación de horas extras por días de descanso adicional, para que efectivamente se tenga una herramienta que permita equilibrar un poco esto, que entendemos que no es suficiente y por eso esto se vincula con conciliación. Ahí les dejo un spoiler. Ya, esta normas transitorias, ¿cierto? En el fondo no les voy a explicar la norma, sino como los principios generales de esto, que entendemos que se materializa la reducción si es que no existe una afectación a la remuneración. Ya, la reducción no puede conllevar, entonces, esto como principio, y que los contratos se ajustan por el solo imperio de la ley si es que se va siguiendo esta escalita de gradualidad que les comenté. Ya, y comentarles que, bueno, actualmente estamos en proceso de implementación. Esta ley tuvo un año de vacancia, por decirlo de alguna manera, desde que se publicó, ahora que entra en vigencia. En este año hemos desarrollado procesos de capacitaciones tripartitas a lo largo de todo Chile, porque entendemos que es una ley que tiene hartos elementos. Es muy positivo que aborde hartos sectores, pero eso quiere decir que igual son hartas normas que requieren una difusión y un entendimiento para que efectivamente se cumpla la ley y que mejore la calidad de vida, que es lo que buscamos. En segundo lugar, estamos desarrollando desde la unidad de estudios de la subsecretaría un desarrollo estadístico, entendiendo que hay que ir comprobando el efecto que va teniendo en el desarrollo del empleo y en los diferentes sectores, las diferentes jornadas, cómo se va incorporando, implementando anticipadamente los trabajadores y trabajadoras a la reducción, y ahora a 44. Entonces, para ir viendo cuál es la tendencia y ver qué medidas se requieren desde el Estado y en particular desde la Dirección del Trabajo. Y en tercer lugar, fiscalización. Digamos que es muy importante activar todo lo que son planes de fiscalización y ciertos rubros que lo requieren más específicamente para que exista un cumplimiento de la ley, y se entiende que todo esto va ligado, ¿cierto? Si es que hay buena difusión, no debiese haber tanta fiscalización. Entonces es como un pack que tiene que andar para que tengamos una exitosa implementación. Bueno, y los objetivos que igual se nos he mencionado, la difusión de esta normativa, que efectivamente se cumplan los requisitos formales, que ahora entran hartas normas con hartos elementos que son igual novedosos para nosotros, como lo que monté de las bandas horarias,
las horas extra con días de descanso. Entonces, todos son elementos que se tienen que ir considerando. Y el monitoreo a través de diálogo social tripartito, el mismo proceso que les comenté, que es como llave de inicio de este proceso, creemos que es un mecanismo que tiene tiene las características para poder ir revisando y que efectivamente se vayan identificando si que existe algún problema, si que hay ciertos elementos que ajustar, podamos irlo conversando y buscando soluciones. Y bueno, propiciar la implementación anticipada, nosotros creemos que existe una tendencia a la reducción. Se entiende que si es que hay una mejora de la productividad y una mejora en los ambientes laborales, siempre la tendencia a irse adelantando la normativa es positiva. Y bueno, acá estas se las puse para, después se quedan con la presentación, para que vean la cantidad de normas que entran en vigencia ahora y que por eso el desafío es tan grande ahora en abril. Em, y luego llegamos ya al final 2028 a 40 horas y comentarles igual que se entiende que, claro, está esta escala de gradualidad, pero hay ciertos sectores que por su complejidad requerían una vacancia mayor, que es el caso de transporte y el caso de agricultura. Entonces, claro, se identificó incluso en las normas, en las medidas en particular, los que requerían medidas específicas, pero incluso en la gradualidad, porque se identifican por parte de los sectores que el proceso de implementación es distinto, los desafíos son distintos. Bueno, quedo totalmente abierta a las preguntas al final y muy expectante de la presentación. Los dejo con Isidora y después podemos ir conversando más elementos. Y bueno, todavía no son una realidad las 40 horas, pero en abril ya estamos trabajando por una efectiva implementación y toda la disposición a todas sus preguntas. ¿Sí? Muchas gracias, Sofía. Isidora, ahí ya tienes el pase y la Súper. pantalla. Pueden ir haciendo sus preguntas por el chat también. Voy al tiro, voy a proyectar. No sé si lo pueden ver bien. Se ve. Está como en estructura. Falta poner ahí arriba a la izquierda la presentación. ¿Dónde? ¿Ahí? Arriba, ahí, perfecto. Ya, bueno, también agradecer la instancia, la invitación de Acción Empresa en general y de Ángeles también en particular. Nosotros ya habíamos establecido como ciertos diálogos previos y estos espacios de colaboración siempre son súper importantes eh, para nosotras y nosotros desde el Ministerio. Como les contaba entonces, como les contaba Ángeles y también Sofía previamente, yo les voy a presentar un poco algunos ejes centrales de lo que es la ley de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Es la ley 21.645, su nombre es un poquito más extenso que ese, pero es conocida tradicionalmente y coloquialmente como la ley de conciliación. Cosas importantes de contexto, en el sentido que siempre hay que pensar las leyes son un instrumento que cuenta las sociedades para poder enfrentar problemas, ¿cierto? Y para poder enfrentar como desafíos. No son los únicos instrumentos, sin duda, tampoco las actorías del mundo político son las únicas responsables y a las que le cabe un rol, ¿cierto? Todas y todos formamos parte de la sociedad y nos cabe a cada uno y cada una y a las diferentes instituciones, espacios, organizaciones, empresas un rol. Pero en ese sentido, esta es una ley que responde y que intenta de alguna manera responder a ciertas demandas y también contribuir a enfrentar ciertos desafíos y siempre eso es importante porque el nivel de los desafíos es muy grande, digamos, y por lo tanto lo que nosotros hacemos acá particularmente es poder contribuir a enfrentarlos, siendo que se requiere de unos esfuerzos mucho más amplios, ¿cierto? El diagnóstico un poco de dónde nace esta ley y tiene que ver con, está muy asociada a lo que fue la pandemia. Y en particular tiene que ver con cómo la pandemia lo que hizo fue visibilizar y agudizar ciertos problemas que existían previamente, particularmente en el mercado del trabajo y particularmente desde una óptica del mercado del trabajo con perspectiva de género. Y estos tenían que ver, al menos los puede agrupar como en tres grandes áreas. Uno tiene que ver con la conciliación, es decir, con la capacidad que tienen o no las familias y las personas de poder articular estas diferentes esferas vitales.
otra tiene que ver con los cuidados y la corresponsabilidad en los mismos, y la tercera tiene que ver con la participación de las mujeres en el mundo del trabajo. Voy a detenerme brevemente un poco en cada uno de estos tres elementos. Em, en particular con respecto al tema de la conciliación y de los cuidados, es conocido que en Chile existe una crisis de los cuidados. Y esto es un reconocimiento no solamente a nivel técnico, político o experto, sino que también es algo de lo cual las personas, todas y todos, y principalmente todas, porque somos quienes nos hemos hecho las mujeres mayor, digamos, en mayor medida cargo de los cuidados, sabemos de que efectivamente aquí hay un asunto, un desafío que hay que resolver como sociedad y que tiene que ver con la manera en que podamos avanzar en eso, es cómo avanzamos en corresponsabilidad. Solo para contarles ciertas como cifras al respecto de todas las mujeres que no participan en el mercado laboral, una de cada 3 mujeres declara que no lo hace por razones familiares permanentes. Esto es según la encuesta nacional de empleo del INE, y que eso significa responsabilidades de cuidado, ¿cierto? Tener que ejercer el cuidado de otros. Esta cifra desciende radicalmente en el caso de los hombres a 1 cada 1000. Entonces, perdón, a 1 cada 100. Entonces, en ese sentido, ustedes se fijan, es 1 cada 3, 1 cada 100. Por lo tanto, da cuenta muy claramente de la desigual distribución de los cuidados y sobre todo de cómo esta desigual distribución afecta la participación de las mujeres en el mercado laboral. Y aquí también me quiero detener brevemente en la participación de las mujeres en el mercado del trabajo. Chile alcanzó su máximo de participación laboral femenina justo en el trimestre previo a el comienzo de la pandemia y alcanzó el 53%. Durante la pandemia bajamos al 41% en el periodo de mayores restricciones a la movilidad, y eso significó un retroceso de más de 10 años en el indicador, es decir, se retrocedió más de 10 años en la inserción laboral femenina. Hoy día estamos retornando a los niveles prepandemia, pero persiste esta brecha que está teniendo un carácter, digamos, como muy inamovible, una cierta inercia muy clara de una diferencia de un 20% aproximadamente entre hombres y mujeres, es decir, 50%, hoy día estamos con el 52% las mujeres y los hombres alrededor del 70%, y eso en el fondo persiste. ¿Qué es lo importante destacar acá? Que cuando hablamos de participación no solamente estamos hablando de cuántas mujeres participan o no en el mercado del trabajo, sino también en qué condiciones los hacen. Y eso también tiene que ver con las trayectorias laborales, con la experiencia laboral, cuál es el nivel de seguridad, cuál es el nivel de salarios. Y en ese sentido, cuando hablemos de participación, también tenemos que tener muy claramente esa dimensión, y es también, esto es muy importante porque es también aquí donde se centran las principales contribuciones que nosotros esperamos que esta ley pueda tener. Otro elemento importante diagnóstico tiene que ver con el avance vertiginoso de la modalidad telemática de teletrabajo, ¿cierto? El teletrabajo es una forma de trabajo a distancia. El trabajo a distancia a nivel global en Chile tenía un índice, era muy minoritario, 0,2-0,3% del total de asalariados y asalariadas. En el máximo, digamos, el pic del teletrabajo se produjo durante la pandemia, alcanzó un 20%. Entonces, fue una cuestión realmente radical. Hoy día estamos en un flanco de descenso, digamos, desde la recuperación de las condiciones económicas, la reapertura, ¿cierto? Y el retorno a las condiciones de normalidad. Sin embargo, de cualquier manera, el teletrabajo se apareció para la sociedad, para las y los trabajadores, no solo como una nueva modalidad posible de trabajo, sino específicamente también y principalmente de sectores de mujeres, como una herramienta que podía facilitar la conciliación trabajo-familia. En ese sentido, ¿qué es lo que hicimos nosotros frente a esta demanda como ministerio? Es que dijimos, vamos a responder a esto, pero, y como ejecutivo, digamos, como gobierno, y para eso elaboramos un plan de trabajo en 3 fases. El primero tenía que ver con revisión de evidencia, es decir, qué es lo que ha sucedido con la implementación del teletrabajo en otros países, en particular con su impacto con respecto a la conciliación, ¿cierto? Es decir, no puede estudiar el teletrabajo como una medida, por ejemplo, de modernización y de productividad, pero también aquí es muy importante considerar si efectivamente se ha demostrado que en otras realidades sí beneficia o no la conciliación trabajo-familia. El segundo elemento importante fue un estudio del mercado del trabajo nacional. Como no conocíamos mucho el teletrabajo, era importante entender quiénes pueden teletrabajar, cuál es el perfil de esas teletrabajadoras. Y el tercero, que es un eje muy importante y que también lo señaló Sofía en su presentación, que tiene que ver con el diálogo social. Aquí yo quiero ser como bien enfática en esto. Yo tuve la posibilidad de participar en todo el proceso de esta ley y diría que sin duda la instancia más importante de la cual en el fondo salen los principales ejes de la ley vienen de este proceso de diálogo social.
¿Quiénes participaron en estas mesas? 160 organizaciones distintas que estuvieron participando con un total de 71 representantes. ¿Qué me interesa acá? Que ustedes puedan ver que participaron sindicatos, gremios empresariales, empleadores, empleadoras, fundaciones, instituciones públicas, expertos y expertas. Principalmente también porque, y muy gráfico de la condición actual de la distribución de las labores de cuidado, en su mayoría fueron mujeres. ¿Qué es lo que hicimos nosotros en esta mesa? Por lo tanto, hicimos 13 sesiones. Estas mesas tuvieron 3 solo centradas en teletrabajo, pero ustedes, como se dan cuenta, una mesa sobre conciliación. Por lo tanto, dedicamos 3 mesas específicamente a esa área, que era una de las más demandadas, pero las otras sesiones tuvieron que ver con cómo podemos mejorar y qué elementos podemos ir generando innovaciones, particularmente innovaciones normativas, para poder mejorar la conciliación trabajo-familia con una perspectiva de género y, por lo tanto, fortaleciendo la empleabilidad de las mujeres. ¿Cuáles fueron las propuestas principales de las mesas? Ustedes se fijan, las que están digamos, con tamaño más grande son las que concitaron más acuerdo y también las más mencionadas: teletrabajo híbrido y sala pura. Fueron identificadas, y esto me parece siempre interesante de poder señalar: empleadores, técnicos, trabajadores y trabajadoras, todos coincidieron en que, con respecto al teletrabajo en particular, la mejor modalidad es la modalidad híbrida. Es aquella que permitiría, y esto también coincide con la evaluación técnica, es la que permitiría los mejores impactos potencialmente, ¿cierto? Del punto de vista tanto de la productividad interna de las empresas, del bienestar de las y los trabajadores, y también, por lo tanto, de la conciliación. Entonces, a partir de esto es que, digamos, aparecen los ejes de la ley. Principios rectores, y como se los mencioné un poco anteriormente, que me parece importante destacarlos: uno tiene que ver con la conciliación, ¿cierto? Conciliar siempre significa la idea de armonizar, y aquí un elemento muy importante: todas y todos tenemos derecho al trabajo, derecho a la familia y derecho a una vida personal. Todas y todos tenemos el derecho a una vida plena, y en ese sentido es importante que, para que podamos avanzar en igualdad de condiciones para todas y todos, es importante también avanzar en derribar las brechas de género. Y para eso, el mecanismo fundamental es el fomento de la corresponsabilidad. Cuando hablamos de corresponsabilidad, hablamos del reparto de responsabilidad y distribución equilibrada de tareas domésticas y de cuidado de personas dependientes, permitiendo que hombres y mujeres puedan desarrollarse personal y profesionalmente y tener acceso al tiempo libre. En ese sentido, ¿cuál es un poco la base de esta ley? Son necesarias tanto medidas de conciliación como también la promoción de la corresponsabilidad para avanzar con igualdad de género en el mercado del trabajo. ¿Cuáles son elementos fundamentales de esta ley? Yo sé que ustedes van a entrar más en detalle posteriormente con respecto a cuáles son los beneficios y sus condiciones específicas, pero sí solamente como para señalar brevemente con respecto a lo que es medidas de conciliación, que establece para personas con responsabilidades de cuidado: es el derecho al ejercicio preferente del feriado legal, el derecho a ajuste de turnos y distribución de jornada, y el derecho a modalidades híbridas de trabajo. En ese sentido es que promueve la conciliación, y la ley también incorpora el concepto de conciliación dentro del Código del Trabajo. Este cambio normativo es muy importante porque, en el fondo, dice: cuando hablemos de trabajo tenemos que hablar de conciliación. Otro elemento importante es que contribuye a generar condiciones que permiten el mejoramiento de las condiciones laborales de las mujeres, fortaleciendo su participación en el mercado del trabajo, y esto lo hace promoviendo la corresponsabilidad. Y esto es un punto muy importante de esta ley. Esta ley habla de persona trabajadora, no habla de mujeres, ni de hombres, ni de padres, ni de madres. Y eso es muy importante porque, en el fondo, establece de que es una de las primeras leyes que establece una corresponsabilidad parental efectiva. Es decir, aquí no es necesario que una u otro opten, o que el beneficio, por lo tanto, normalmente lo que ha sido reconocido es que muchas veces también, cuando se dejan solamente los derechos a prerrogativa de la madre, y por lo tanto ella es la titular de los derechos, también tiende a profundizar esta carga histórica, cultural, que ha tenido el cuidado dentro de las mujeres. Entonces, para eso es muy importante que podamos avanzar en medidas para hombres y para mujeres, y por lo tanto por eso esta ley habla de persona trabajadora. Para ir cerrando, reconoce las labores de cuidado que son un trabajo, eso también es muy importante. El código va a hablar de labores de cuidado, en el fondo, remuneradas y no remuneradas, y por eso también reconoce esa dimensión importante que tiene el cuidado, que el cuidado no es solamente una cuestión de afectos y de cariño, sino que también es un trabajo. Y otro elemento importante es que reconoce la heterogeneidad de las demandas de cuidado, es decir, esta es una ley que establece derechos para personas trabajadoras que cuidan no solamente a infantes. Muchas veces se cree
que yo también se los comento con infidencia muchas veces cuando uno habla en ciertos espacios, como si el problema de la conciliación solo tuviera que ver con el cuidado de menores o cuidado en primera infancia. Pero todas y todos sabemos de que una persona adolescente también requiere cuidados y personas adultas y adolescentes también con situación de dependencia requieren cuidados y esta ley reconoce eso y también es un avance muy significativo. Y finalmente esta ley también se inserta dentro de lo que es la política de gobierno muy importante que tiene que ver con el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados Chile Cuida, y también, por lo tanto, cuando nosotros pensamos en mejorar las condiciones laborales de las mujeres, también tenemos que pensar en medidas de corto, mediano y largo plazo, y en ese sentido, la Política Nacional de Cuidado es una medida que también apunta de manera como más estructural y más a largo plazo a que los diferentes actores de la sociedad tomemos nuestro rol con respecto a los cuidados y al mismo tiempo es a esa, digamos, en esa línea en la cual esta ley también se inserta y busca contribuir. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Sofía Isidora. Yo creo que esta introducción da varias claves, sobre todo en el ámbito comunicacional para las empresas, de cómo ir comunicando a sus trabajadores las acciones que se van desarrollando en pos de su bienestar. Así que les agradezco mucho la presentación de contexto. Ya dicho esto, los dejo con Jocelyn Aros, que es asociada senior de AZ Abogados, que nos va a contar también un poco la experiencia desde la implementación, cuáles han sido las principales dudas de las empresas. Así que ahí ya no te quito más tiempo, Jocelyn, y te dejo la palabra. Perfecto. Muchas gracias, Ángeles, también por la invitación y nada, reconfortante también poder compartir en esta instancia con Sofía, con Isidora, que efectivamente explican de manera muy clara cuáles son los principios detrás de esta normativa. Yendo como al derecho, bueno, sin perjuicio de que hay un montón de temas que han salido para los empleadores que nosotros hemos podido recopilar acá en la oficina, obviamente, con las consultas que se nos hacen habitualmente. Ahí les voy a ir comentando cuáles son al menos desde nuestro punto de vista, los principales temas o las principales dudas por parte de las empresas. Pero antes de eso, les quería comentar un poquito más específicamente a qué se refieren ambas leyes. Para eso voy a compartir pantalla, Ángeles. A ver si me resulta. Ahí estoy. Entiendo que ahí estamos ok, ¿no? Ahí, perfecto. Súper. Bueno, para comentarles en primera instancia, la denominada ley de 40 horas, que se denomina así, como decía ahí, no recuerdo bien si Sofía o Isidora, es mucho más que eso. Efectivamente, esta normativa que comienza a regir, bueno, se publicó en el año 2023, pero ya la comienza a regir en la primera tanda, digámoslo así, con fecha 26 de abril del 2024, y vamos a revisar cuáles son los principales temas que comienzan ahora ya un poquito tiempo más. Es mucho más que eso, efectivamente, hay temas que están ligados también y que es un gran tema y que nos han consultado mayormente, más allá de la rebaja, que yo siento que las empresas, ya muchas empresas estaban bajo las 45 horas, a través del tema del programa también emanado de la propia Dirección del Trabajo, el sello de las 40 horas, por lo tanto, desde ese punto de vista, el impacto no ha sido tanto. ¿Ya? Hay dudas respecto de la forma en que se hace esa rebaja, en la participación o no de las organizaciones sindicales, como les voy a ir comentando, pero finalmente el gran tema de la denominada ley de 40 horas ha sido los trabajadores excluidos de limitación de jornada. ¿Ya? Así que ahí vamos a andar un poquito en eso y también voy a recoger las dudas al final de las exposiciones para que ustedes me comenten también cuál ha sido la experiencia. Pero finalmente esta se trata de una ley que va a aplicar, por cierto, gradualmente. Comienza ahora la primera rebaja a las 44 horas con fecha 26 de abril y ya el 26 de abril del año 2028 estaríamos llegando a las 40 horas, ¿ya? Que es el nombre ya que se le conoce coloquialmente a esta norma. Hay temas relativos, bueno, se mantiene el tope de las 10 horas diarias, ¿ya? Por lo tanto, en eso la ley no ha modificado, no se ha modificado en relativo a las horas extraordinarias, se mantiene obviamente la excepcionalidad de la jornada extraordinaria, el límite de las 2 horas diarias también. El tema de la adecuación ha sido un tema y ahí les voy a ir comentando. Efectivamente, el artículo transitorio, entiendo que el tercero se refiere a cómo se va a hacer esa rebaja en la práctica, ¿ya? Y efectivamente se señala en la norma que tiene que existir un acuerdo entre el trabajador, entre las partes, dice, o la organización sindical respecto de su afiliado. Ahí ha habido alguna discusión porque algunas organizaciones sindicales han entendido que debe necesariamente pasar por ellos. Ahora el viernes pasado se emitió un dictamen en que
deja más o menos claro el tema, más o menos, porque es más o menos lo que dice la misma norma, pero que entendemos nosotros que el acuerdo debe primar entre las partes, o sea, entre trabajador y empleador, y si no hay acuerdo, ¿ya? Si no existe ese acuerdo para establecerse cómo será esa rebaja, se establece que aquello corresponde a una facultad unilateral del empleador y tendría que hacer la rebaja al final de la jornada. Entonces, si pensamos que es una jornada de lunes a viernes, tendría que ser adelantar la hora de salida en 12 minutos, que no es una gran rebaja si uno lo piensa para un trabajador común. Sin embargo, también ahora en el dictamen que apareció el viernes pasado se señala que debe existir indicios de ese acuerdo o de ese no acuerdo, ¿ya? Por lo tanto, va a ser relevante que las empresas, independiente de la situación que estén ahora, ya muchas empresas están ahora mismo, tratando de llegar a estos acuerdos, porque también resulta conveniente quizá la rebaja de 12 minutos diarios no es tan relevante como algunas empresas han planteado a los trabajadores o a las organizaciones sindicales hacer una rebaja quizás los viernes, salir una hora antes, pero para eso se requiere este acuerdo, ¿ya? Lo que dice la Dirección del Trabajo es como, oiga, señor empleador, acá no es tampoco unilateralmente y usted decide, sino que al menos déjeme constancia de que existió este no acuerdo, o sea, que hubo una propuesta, de que se dijo que no, que hubo una contrapropuesta, y de eso tiene que quedar constancia por escrito, ¿ya? Eso no aparece de esta forma en la ley, pero sí la Dirección del Trabajo a través de este dictamen ordinario, nos ha ayudado como a alinear un poquito cuáles van a ser los requisitos de dicha adecuación. También se señala en el artículo transitorio, en uno de los artículos transitorios de la ley de las 40 horas, es que yo les comentaba el sello 40 horas. Si ya hay empresas que están con 40 horas, ya podrían aplicar en la práctica el denominado 4x3, porque como se mantiene el límite de las 10 horas diarias, podría trabajar, ejemplo, de lunes a jueves la jornada de las 40 horas. ¿Ya? Por lo tanto, también se refiere la normativa en ese sentido. No es necesario que esas empresas esperen hasta el 2028 para poder implementar alguna jornada como la 4x3. ¿Ya? Eso como grandes aspectos respecto de la rebaja. Se establece en la nueva normativa formas de distribución distintas a las que ya existen. ¿Ya? Está la típica distribución de la jornada máxima, que actualmente son 45, luego van a ser 44, en una semana calendario, ya con los mismos topes de las 10 horas, con el máximo de las horas extraordinarias, eso no han existido cambios, pero se establece también la posibilidad de que las partes, y en este caso sí se requiere el acuerdo de la organización sindical de los trabajadores afiliados, de los no afiliados evidentemente porque no tienen representación, pero se establece la posibilidad de que las partes pacten estos promedios semanales, ¿ya? De lapsos de hasta 4 semanas, ¿ya? En esos casos se establece la posibilidad de que se establezcan ciclos semanales de trabajo. ¿Ya? Entonces una empresa podría pactar en un mes ciclos semanales que en promedio no superen las 40 horas al año 2028 y en la actualidad se entiende que serían las 44 horas promedio semanales. Se establece esa posibilidad mediante acuerdo, por escrito, se establecen límites, o sea, al menos 2 de esas semanas, si que es un ciclo de 4 semanas, pueden ser de 45 horas semanales, siempre que los mismos se vayan compensando en la semana siguiente. Y se establece también, bueno, que no pueden superar las dos semanas, las 45 horas, porque la idea justamente es lo que mencionaba Sofía con Isidora, resguardar también el descanso de los trabajadores, es la finalidad de la norma. Por lo tanto, se va a esperar también que los empleadores pacten de buena forma esa posibilidad. Ese ciclo tiene que quedar por escrito, se establece la posibilidad de que las partes acuerden también distintas formas de distribución, ¿ya? Y en ese sentido, si se pactan distintas formas de distribución de esos ciclos, que también es algo que es relevante para estos casos, es importante también que esas distintas formas de distribución, estoy pensando, por ejemplo, que en una semana se preste servicio de lunes a viernes, la próxima semana de martes a viernes, a eso me refiero, siempre respetándose las 10 horas máximas. Se pueden pactar estas distintas formas de distribución y el empleador tiene que avisar al trabajador con una semana de anticipación cuál va a ser la distribución semanal de la semana siguiente. Ahora, obviamente estamos en la buena fe y esperamos que esas distribuciones también cumplan con principios de certeza, o sea, que yo no ponga en el acuerdo 800 tipos de distribución distintas. Lo ideal es que el trabajador tenga certeza de cuál va a ser su posible jornada la semana siguiente.
Como les decía, esto es uno de los grandes temas en relación a la ley de las 40 horas, porque también otorga bastante flexibilidad. A veces sirve a los negocios. Pasa muchas veces que algunas empresas, que nos ha pasado a nosotros, por ejemplo, que las primeras 2 semanas no reciben tanto trabajo y las 2 últimas semanas en que los clientes, no sé, hacen mayor pedido, en que tienen que estar en una situación, no sé, pago de cotizaciones o alguna situación como contable, se requiere mayor trabajo y en ese tipo de situaciones se podría en el fondo justificar esta aplicación mediante los ciclos semanales, ¿ya? Eso es respecto de estos ciclos semanales, que es algo que llama la atención. Uno habitualmente antes hablaba de ciclos de trabajo cuando hablábamos de jornadas excepcionales, pero en este caso ya se establece dicha posibilidad. Se establece también la posibilidad, y aquí hay también alguna titularidad que la ley reconoce a las organizaciones sindicales, es que las 45 horas puedan pasar a 52 horas semanales, si es que hay acuerdo con la organización sindical y este acuerdo esté pactado o a través de una negociación colectiva o a través de pactos suscritos con el sindicato. Por lo tanto, ahí también se le otorga titularidad exclusiva a la organización sindical para poder pactar ese exceso a favor de o respecto de sus afiliados, ¿ya? Eso respecto de los ciclos semanales, que es un tema relevante porque varias empresas ya nos están preguntando de cómo se pacta, de cómo se debe hacer, la forma, los topes, etcétera, ¿ya? El otro tema que también regula la ley de las 40 horas y que va más allá de las 40 horas, dice relación con estas bandas de ingreso y salida, ¿ya? Las bandas horarias, digámoslo así, ya se reconocían de alguna forma por la Dirección del Trabajo antes de esto, y en el fondo la Dirección del Trabajo decía, bueno, se pueden pactar porque en la medida que le den certeza al trabajador, o sea, que el trabajador sepa que si la hora de ingreso es a las 7, de 7 a 6, pero si llega a las 8 va a salir a las 19 horas, no va a haber ningún problema, ¿ya? Por lo tanto, eso viene como a reconocer una situación que algunas empresas ya lo tenían aplicado, al menos en mi experiencia, y ahora se establece este derecho a favor de ciertos trabajadores. ¿Y cuáles van a ser estos trabajadores? Los trabajadores que sean padres y madres, ahí dice padres y padres, pero es padres y madres de niños y niñas de hasta 12 años de edad, ¿ya? Y que tengan el cuidado de estos chicos. En el fondo, aquí en este caso se establece 12 años, y vamos a ver la diferencia respecto a la ley de conciliación, que se habla de 14 años, y en ese acuerdo, o pueden solicitar al empleador poder retrasar o anticipar hasta en 1 hora el comienzo de sus labores, ¿ya? Por lo tanto, si trabajan de 9 a 18, podrían pactar con el empleador ingresar a las 10 hasta las 19, ¿ya? Ese es el sentido, ¿ya? Y que tiene relación también con la posibilidad de pactar o de reconocer de alguna manera el tema de la flexibilidad y también la corresponsabilidad dentro de las familias, ¿ya? Por lo tanto, sí dice relación también y tiene relación con temas de conciliación. Es una de las formas en que la ley de 40 horas en el fondo se relaciona con la ley de conciliación. Para estos casos se establece un procedimiento que está en la norma y el trabajador va a tener que acompañar un certificado de nacimiento o la sentencia que otorgue el cuidado personal del niño o la niña, y dice el empleador solo podrá negarse. O sea, la regla general es que ese trabajador tenga derecho a esta facultad que le reconoce la ley, pero el empleador va a poder negarse en algunos casos. Entonces establecen algunos ejemplos cuando, no sé, la empresa funciona en un horario que no permite anticipar o postergar la jornada de trabajo. Estoy pensando, no sé, un trabajador que presta servicios como cajero bancario. Se establece también que por la naturaleza de los servicios, el trabajador o las labores del trabajador tenga relación con atención de público, que sean necesarios para la realización de los servicios de otros trabajadores, o preste servicio en cuestiones de urgencia, trabajos de turno, guardia, etcétera, ¿ya? En esos casos, el trabajador puede negarse, sin perjuicio de eso, establece la norma en este caso, respecto de las bandas horarias, que en caso de controversia, ya en caso de que el empleador le diga al trabajador, ¿sabe qué? No puede porque están dentro de las hipótesis que me permiten a mí negarme, cualquiera de las partes podría en el fondo solicitar al inspector del trabajo que resuelva si esa labor del trabajador se encuentra o no en alguna de las situaciones que les comentaba, ¿ya? Es un tema que las empresas han consultado, sí, porque también se ha otorgado y se ha visto de buena manera, ¿ya? En los casos en que se puede, obviamente,
porque en el fondo le otorga esta mayor flexibilidad al trabajador. En el fondo se toma incluso como un beneficio para el trabajador dentro de la organización, así que ha tenido buena llegada al mes, ¿ya? El otro tema que revisa o que regula más bien la ley de las 40 horas dice relación con la compensación de horas extraordinarias por días de feriado, que también comienza a regir ahora el 26 de abril, y se establece que las partes podrán acordar por escrito que las horas extraordinarias se compensen por días adicionales de feriado, ¿ya? En este caso, se emitió un dictamen de la Dirección del Trabajo en que hace presente que la ley no se refiere, pero finalmente se tiene que tener en claro que las horas extras van a continuar siendo una cuestión excepcional que se deben pactar, siempre pactar, en la medida de que exista alguna situación específica en la empresa que justifique la realización de horas extraordinarias, y además será necesario que ese pacto de horas extraordinarias señale, o bien en un pacto distinto, se señale que las mismas se van a compensar como por días de feriado, ¿ya? Si no se pacta que se van a compensar por días de feriado, corresponde la regla general, que es pagarlo en el fondo directamente en el mes que corresponda. Se establecen límites, la ley dice, pueden pasar horas extra a días de feriado, una hora extra va a equivaler a 1,5 horas de feriado, ese es el equivalente que se hace, y podrán pactarse hasta 5 días hábiles, ¿ya? De descanso adicional al año. Ahora, el dictamen de la Dirección del Trabajo se entiende, expresó que la anualidad dice relación con la anualidad del trabajador dentro de la empresa, no al año como calendario. Por lo tanto, se puede pactar, sí, pero con el límite de 5 días hábiles de descanso adicional al año, ¿ya? Esos días, una vez que se pacten que se van a compensar por días de feriado, tienen que ser tomados por el trabajador dentro de los 6 meses siguientes al ciclo en que se originaron esas horas extraordinarias, ¿ya? Si no se toma esa hora extraordinaria dentro de los 6 meses siguientes, al empleador le corresponde pagarlo el 7º mes, ¿ya? Así que también ahí va a ser una tarea para las áreas de recursos humanos en relación al pago, ¿ya? Si no se paga dentro del 7º mes, el empleador podría incurrir en algún tipo, obviamente, de infracción laboral. Una vez que el empleador pacta que las horas extras que hizo en la semana de abril se las va a tomar en el fondo, las va a compensar como feriado, debe avisar con 48 horas de anticipación al empleador para los efectos de que la organización en el fondo pueda revisar las condiciones que se va a tomar, obviamente, esas horas. Y si no se la toma o no avisa dentro de las 48 horas de anticipación, insisto, ahí corresponde al empleador siempre pagarla, ¿ya? Ese es un tema que la ley es súper clara, y también la Dirección del Trabajo ha sido súper clara con esa situación. Si es que termina la relación laboral y el trabajador no se toma esas horas extraordinarias como días de feriado, en el fondo va a corresponder la compensación igual como el tratamiento que se le da al feriado proporcional o el feriado anual una vez que termina el vínculo laboral. El otro tema que toma y que es relevante tomarlo ahora, que dice relación con los trabajadores excluidos de limitación de jornada. Efectivamente, eso comienza a regir ahora con fecha 26 de abril. Es uno de los grandes temas que nosotros hemos visto dentro de la oficina, y en general el comentario que se hace con los colegas en relación a este tema de empresas, obviamente, dice relación con qué es lo que se va a entender ahora como trabajador excluido de limitación de jornada, ¿ya? Efectivamente, antes la ley establecía una serie de hipótesis en el artículo 22, inciso segundo y siguientes, y se establecía que ciertos trabajadores que prestaban servicio en ciertas condiciones podían estar excluidos de limitación de jornada, y se establecía, no sé, el trabajador que presta servicio a 2 o más empleadores, trabajador que presta servicio fuera de dependencias de la empresa, el teletrabajador. Sin embargo, la ley ahora, obviamente, en virtud del resguardo del debido descanso de los trabajadores, limita dichas hipótesis y quedan en el fondo las hipótesis que ya existían, que se refiere a los gerentes, administradores o apoderados con facultad de administración, y todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata debido a la naturaleza de las labores, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, y ahí lo hago presente porque es un tema que surgió evidentemente con la ley de teletrabajo, se establece, se elimina ya la posibilidad de que por el solo hecho de que el trabajador preste sus servicios bajo la modalidad de teletrabajo, trabajo a distancia, quede exento de cumplimiento de jornada. Entonces, en esos casos, obviamente el trabajador va a poder seguir prestando servicio bajo dicha modalidad, pero ya tendría que comenzar a registrar asistencias, salvo que se encuentren alguna de las hipótesis que señalamos, gerentes, administradores o trabajadores sin fiscalización superior inmediata,
¿ya? Ese ha sido, diría yo, uno de los grandes temas de la ley de las 40 horas. La Dirección del Trabajo ha emitido varios dictámenes al respecto, entendiendo, tratando de explicar qué es lo que vamos a entender con trabajadores con facultad de administración o trabajadores en fiscalización superior inmediata. En general, en el primer caso, cuando se habla de gerentes, se refiere, o ha dicho la Dirección del Trabajo en los dictámenes que se han dictado durante este año, que se refiere más bien a cargos de confianza o de alta responsabilidad. Entonces, ahí hace el link con el artículo 4 del Código del Trabajo, en el fondo, y en general son trabajadores que tienen facultades en el fondo de administración y de representación, ¿ya? Y respecto a los trabajadores que prestan servicios sin fiscalización superior inmediata, va a ser un tema que sí bien se ha establecido algunos requisitos, que son requisitos antiguos también, porque el término sin fiscalización superior inmediata existe desde que existe ese artículo, pero en el fondo lo que ha dicho la Dirección del Trabajo es que eso se va a tener que analizar caso a caso y evidentemente va a depender de cada organización, ¿ya? El tema ha sido ahí respecto a cómo se formaliza, qué pasa si quiero formalizar y el trabajador que estaba sin jornada sin exclusión de jornada, digámoslo así, no quiere estar sujeto a jornada, es un tema que en el fondo se va a ir revisando porque la ley tampoco lo resuelve, ¿ya? La ley establece que si hay discrepancia entre las partes van a poder acudir a la inspección del trabajo para que resuelva y de esa resolución se va a poder recurrir a un tribunal, ¿ya? Sin embargo, hay varias dudas respecto de cómo va a ocurrir eso en la práctica, ¿ya? Insisto, tenemos varios casos porque finalmente, en nuestra opinión al menos, el gran tema del traspaso de trabajadores excluidos de limitación de jornada a jornada de trabajo dice relación también con un cambio de paradigma para esos trabajadores. Finalmente son trabajadores que están acostumbrados quizás, muchos otros quizás van a estar muy contentos en el fondo con el tema del registro, ¿ya? Pero estoy hablando de que los grandes temas que nos ha llegado a nosotros dice relación con este cambio de paradigma para esos trabajadores, como el hecho de sentirse controlado, de tener que marcar registro de asistencia todos los días. Entonces, es un tema que se va a ahondar en el fondo en la forma, también de acuerdo a los dictámenes que puedan ir dibujando un poco cuál va a ser cómo se van a ahondar esa situación y cómo se van a resolver en la práctica dicha situación. Como les digo, el tema de si un trabajador no quiere firmar el anexo, ¿cómo lo hago? ¿Le mando por correo certificado el anexo? ¿Dejo constancia en la inspección? ¿Voy y pregunto en la inspección? También está la duda respecto a los empleadores de cuál va a ser el efecto de ir a consultar a la inspección, si es que me puedo venir con una multa de vuelta. Entonces, hay todo un tema ahí que hay que resolver. Lamentablemente los dictámenes ahora no han sido muy claros en ese sentido, sin perjuicio de que obviamente ya muchas empresas están solicitando dictámenes para que se aclaren dichas situaciones, ¿ya? El otro tema dice relación con las jornadas excepcionales, que lo adelantaba ahí Sofía, el tema de cómo se va a establecer el tema de las 40 horas, cómo se va a tratar de cumplir con las 40 horas. Efectivamente, las jornadas excepcionales en relación, el 7x7 en general, cumplen con el promedio de las 42 horas semanales, por lo tanto, la ley establece que ese adicional en el fondo se va a transformar en descansos anuales para los mismos trabajadores, ¿ya? Se supone que ahora se va a emitir una resolución que va respecto de cuáles van a ser los requisitos para las solicitudes de los sistemas excepcionales de distribución de jornada. Cambio respecto a los registros y control de asistencia también se refirió la Dirección del Trabajo y también comienza a regir el 26 de abril. Se establece, o más bien se reconocen los sistemas electrónicos de registro y control de asistencia, porque ya todos sabemos que es un tema que ya se venía haciendo en la empresa hace muchos años y la Dirección del Trabajo también había emitido una serie de dictámenes con los requisitos que debían cumplir este tipo de registro, así que esto viene a ser más bien un reconocimiento a una situación que ya existía. Y en ese sentido no ha existido tanta consulta por parte de las empresas respecto de esto mismo, ¿ya? El otro tema relativo a las remuneraciones, que es un poquito sentido común, pero se hizo presente, es que en el fondo las modificaciones señaladas en la ley no pueden obviamente afectar la remuneración de los trabajadores, ¿ya? En ese sentido, es algo que suena un poquito a sentido común, pero efectivamente la ley lo tuvo que señalar de esta manera, por lo tanto, la rebaja de las 45, 44 no puede afectar, obviamente, la remuneración del trabajador, ¿ya? La forma de hacer la adecuación diaria, ya les comenté en el fondo, tiene que haber acuerdo entre las partes, según el dictamen que se emitió el viernes pasado, de ese acuerdo tiene que existir constancia,
porque si no podría entenderse que aquí nunca hubo ni siquiera un intento en el fondo de negociación con los trabajadores o con las organizaciones sindicales, y en ese sentido no se estaría cumpliendo con la norma que habilite a la rebaja unilateral. Otro tema que ha sido relevante dice relación con la situación de las empresas que en la actualidad tienen la colación imputable a la jornada de trabajo, ¿ya? ¿Por qué ha sido relevante? Porque muchas empresas están consultando, muchas empresas tienen jornada de 45 horas ahora, claramente, pero con la hora de colación imputable a la jornada. Entonces la duda es, ¿estoy cumpliendo o no con la norma? ¿Tengo que rebajar? Ahí la normativa en el artículo transitorio de la ley de las 40 horas estableció, en el sexto transitorio específicamente, que en las empresas que a la fecha de entrada en vigencia tienen el descanso de colación dentro de la jornada, las partes, dice, de común acuerdo deben llevar a cabo el ajuste a la nueva jornada. No dicen nada más. Entonces, se señala que en caso de desacuerdo y cuando dicha imputación esté contemplada en instrumento colectivo, no va a existir ultraactividad ni va a ser piso de negociación esa normativa, pero no se refiere a los casos en que no hay instrumento colectivo. Entonces, es un tema que se ha discutido, se supone que se va a emitir un dictamen en ese sentido prontamente, así que estamos a la espera de eso. Nosotros entendemos que ya se estaría cumpliendo con las 40 horas efectivos, pero tenemos que esperar ahí porque está sujeto obviamente, a algún tipo de interpretación por parte de la Dirección del Trabajo. Y para Ay, terminar, en el fondo, solo muy breve, Jocelyn, dime. sí, te pido Sí, cerrar en un minuto porque ya estamos sí, súper pasados y nos falta el caso de perfecto. Caja Los Andes. El tema de conciliación del trabajo, que es más o menos lo que señaló también Sofía Isidora, dice relación con la posibilidad de que los padres, en el fondo, de niños o niñas menor de 14 años o que tengan a su cargo el cuidado de una persona con discapacidad o en situación de dependencia severa o moderada, podría, en el fondo, solicitar a su empleador la posibilidad de ejercer su trabajo mediante modalidad de teletrabajo, ya sea total o parcial. Se establece de manera clara que el empleador tiene 15 días para entregar esa respuesta no va a bastar un no o sí, pero a medias, tienen que acompañarse antecedentes. Ese tema se está revisando, al menos nos ha llegado varias consultas en ese sentido, porque tampoco se establece qué pasa si yo como empleador digo que no y la trabajadora insiste, como que no se estableció la posibilidad de que el inspector de trabajo resuelva, sin perjuicio de lo cual que me imagino que en esos casos sí va a haber algún tipo de pronunciamiento por parte del inspector, ¿ya? Y se establece también la posibilidad de que durante las vacaciones que determine el Ministerio de Educación, ese trabajador también pueda hacer la solicitud de tener un derecho preferente de vacaciones, que siempre que se encuentre en la misma hipótesis ya señalada, y también tiene la posibilidad de que se modifiquen durante esos periodos transitoriamente los turnos o distribución de la jornada semanal. Ese es el gran tema en relación a qué va a pasar si es que el empleador dice que no. En el fondo, administrativamente no está resuelto ni la forma en que aquello va a ser determinado, ¿ya? Así que ahí quedo atenta a las preguntas. Muchas gracias, Jocelyn. Ahí en el chat hay un par de preguntas. Ahí la invito a que le toque pueda ahí comentar. Y ya le doy el pase a María José, que los que se pueden quedar, estamos ahí ya a un minuto de terminar, pero si se pueden quedar sería genial, si no les vamos a enviar la grabación y las presentaciones. Pero claro, son un montón de cosas y excepciones en el fondo. Igual les vamos a dejar enviar la presentación para que puedan después revisar en más detalle. Así que muchas gracias, Jocelyn, y ya te dejo la palabra, María José, para que nos cuentes la experiencia de Caja Los Andes en la implementación de la ley y también el tema de conciliación. Ahí, Jocelyn, si puedes dejar de compartir Sí, dame un para segundo. que María José Ahí pueda. está. Súper. ¿No te escuchas, María José, por si acaso? Bueno, Ahí ¿me sí. escuchan ahí? ¿Sí? Sí, ahí sí. Genial. Ya, y están viendo mi presentación, ¿cierto? Si me ayudan con eso, se los agradezco. Perfecto. Genial. Ya, entonces, bueno, vamos a hablar un poco de estos dos temas, ¿cierto? Avanzar en la conciliación y también de las 40 horas, que están súper relacionados. Un poco de contexto, la Caja Los Andes es una organización de derecho privado sin fines de lucro
Tenemos más de 70 años en mercado y finalmente lo que nosotros hacemos es entregar beneficio y producto social. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Nosotros estamos en el rubro de la seguridad social y a mí me encanta decir que las personas que trabajan con nosotros pueden hacer lo mismo que hacen en cualquier otra organización, pero que finalmente el por qué nosotros hacemos las cosas es por el bien de generar más beneficios y más productos en pos de todas las personas que son afiliadas a la caja. Entonces, desde ahí vibramos mucho y por lo tanto más aún con estas leyes que ayudan a las personas y que también ayudan a nuestros equipos en términos de conciliación. Nosotros somos una organización de personas al servicio de personas, ese es como nuestro gran foco. Y esto es un poco contexto caja, somos 2.895 personas hoy, estamos bien concentrados en región metropolitana, sin embargo estamos de Arica por venir, estamos también en Isla de Pascua, y 1.884 personas, son 65% en metropolitana, 35% en regiones, y hay un poco de nuestros números, 61,4% de dotación femenina, tenemos el 2% de personas en situación de discapacidad, 45% de nuestros líderes son mujeres, y la gran mayoría de nuestros empleados hoy en día tienen cargas. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos que somos una organización de personas para personas, tenemos al centro de nuestro actuar a las personas en sí mismos. ¿Qué significa eso? Que todo lo que hacemos, por ejemplo, está en base de poder ser el mejor lugar para trabajar. Desde ahí generamos muchos programas de desarrollo, que voy a ahondar en algunos que tienen relación con estas dos temáticas, y por supuesto todo esto en el marco de que generamos una cultura inclusiva y sostenible. ¿Ya? Por lo tanto, nos preocupamos del medio ambiente, de las personas y de que esto sea siempre a largo plazo. Nuestro sello como caja lo tenemos en dos pilares fundamentales, en la conciliación y en el bienestar. Cuando hablamos de conciliación, acá tenemos algunas iniciativas específicas que les quiero contar a las empresas que están conectadas. Nosotros tenemos una modalidad híbrida de trabajo, aquellos cargos que pueden ser híbridos, por supuesto hay algunos que son 100% presenciales por la naturaleza del rol. Esta modalidad híbrida, lo que hicimos es que tenemos la obligación de venir 6 veces al mes a la empresa y todos los otros meses, o sea, todos los otros días del mes es por teletrabajo. Nosotros nos acogimos a la norma 3262 de igualdad de género, de hecho ya tenemos el sello Igual a Conciliación de Gobierno de Chile, nos lo entregaron formalmente este año en una ceremonia, pero desde el año pasado que ya estamos certificados con el sello Iguala, con la aplicación de esta norma. Además, en conciliación, nosotros tenemos días de permiso para las personas en eventos importantes, como el primer día de clase de sus hijos, como el día de cumpleaños, también, por ejemplo, cuando hay alguna defunción, algún minuto en que tienen que estar ellos con su familia, y también con términos médicos, damos todo eso como días de permiso y lo consideramos que son eventos importantes para la vida del trabajador y por tanto nosotros les damos la facilidad de que ellos puedan estar ahí con toda su familia y sus seres queridos. Y además nosotros hoy en día estamos en 39 horas, fue una decisión que tomamos antes de que saliera la ley, de hecho la ley nos pilla ya con 39 horas de trabajo y ahí voy a andar en la lámina siguiente, así que voy a contarles un poquito del pilar de bienestar ahora. En bienestar nosotros tenemos desde temáticas de desarrollo bien profundas, donde tenemos desarrollo para líderes, desarrollos también para colaboradores y una autogestión de desarrollo. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes desde ya hacer tu ruta de carrera, buscar cuáles son la formación que necesitas para tu crecimiento en la organización. Tenemos diplomados, cursos, talleres de inglés, por ejemplo, abiertos a todas las personas para que éstas puedan postular. Tenemos también desarrollo en los equipos de trabajo, también conectados con lo que es clima laboral, acompañamientos para los equipos cuando son requeridos, acompañamientos para el liderazgo y también algo que se llaman espacios de reconexión, que a mí en lo personal me gusta mucho. Nosotros cada 15 días tenemos un taller abierto donde la gente se puede inscribir, en donde invitamos a la gente a que se conecte consigo misma, algo que es tan difícil, sobre todo cuando estamos
en ambientes laborales, cuando tenemos mucha presión, a veces nos olvidamos de cosas muy importantes y nosotros gestionamos un espacio donde hablamos, por ejemplo, de mindfulness, donde hablamos de los cuidadores, donde damos talleres específicos para que las personas puedan, ejemplo, saber qué hacer cuando están solas con una persona, por ejemplo, prostrada. No sé si hay alguien acá que está en esa situación, pero uno sabe cuando está solo en esa situación es re difícil y necesitamos técnicas y necesitamos apoyo. Desde ahí también creamos algo que se llama Red de Familias Inclusivas. Esto tuvimos una suerte de justo, nosotros tenemos un comité de inclusión que lo tenemos desde el año 2015. Tenemos un comité que sesiona bimensualmente y en marzo del 2020 alcanzamos a hacer una sesión presencial antes de que nos pillara la pandemia y ahí nace la idea de por qué no conectamos a las familias de la organización que tienen personas en situación de discapacidad a su cargo. Formamos una red que fue muy bonita, sobre todo durante la pandemia, en el cual nos apoyamos desde los colaboradores que tienen personas con discapacidad, cómo enfrentar ciertas temáticas, se dan datos. Nosotros lo que hacemos desde personas es habilitar el espacio, pero la verdad que la comunidad se forma con la gente que está ahí, que siempre está dando como una buena opción, un beneficio que, por ejemplo, saca gobierno, cómo obtenerlo, y de ahí formamos esta red. Y además hacemos talleres y cursos específicos para la gente que pertenece a esta red. Y además sacamos hace poco un beneficio de fertilidad, en realidad ya lleva 2 años, en donde las personas que hoy en día no pueden tener familia por diferentes temas, puedan ser apoyadas con la caja en esta temática. No sé si saben, pero hoy en día 1 de cada 6 familias tiene problemas de fertilidad y por lo tanto es una necesidad que está bien creciente en los últimos años en las personas de nuestra organización y también en familias homoparentales. Eso es bien a grandes rasgos, algunas de nuestras principales prácticas e iniciativas. Tenemos muchas más, estoy tratando de hacerlo bien condensado en favor del tiempo para todos ustedes, pero por favor, si alguna empresa quiere después que ahondemos en alguna de las prácticas que les estoy contando, quieren que nos juntemos en el mismo Zoom, pueden encontrar ahí, yo se los puedo dejar también mi correo y hacemos contacto y podemos contar mayor en profundidad. Sí me interesa mucho que ustedes sepan que cuando hablamos de conciliación, nosotros lo entendemos no solamente como algo que me gustó mucho lo que decían al inicio, como algo que tiene que conciliar solo la mujer, o muchas veces solo el hombre porque está solo. Entendemos que algo que tiene que facilitar todo el medio, y nosotros como organizaciones somos parte del medio de la gente. Por lo tanto, la conciliación tiene que ser más allá de a lo mejor facilitar el espacio, sino que también facilitar que la conversación se dé en el día a día. Por eso, yo cuando les muestro acá que, por ejemplo, la norma de equidad de género, inclusión, ¿por qué están como pilares dentro de lo que es la conciliación? Porque finalmente es lo que nos lleva a la conversación sobre por qué todos, como un sistema único, somos parte de. En cuanto a las 39 horas, para la caja ha sido un proceso largo. No fue, la verdad, de la noche a la mañana. Tuvimos la suerte que en el año 2009, en una conversación desde la alta dirección, también incluyendo a nuestros sindicatos, hablamos de reducir la jornada de 45 horas a 41.2 horas. ¿Ya? Por lo tanto, desde el año 2009 que estábamos en esa temática. Cuando empezamos a ser más conscientes, nosotros en el 2012 empezamos a trabajar temáticas de diversidad e inclusión, y el 2015 implementamos un área específica de esto. Nos demoramos ahí 3 años en realmente decir esto tiene que ser un área, tienen que existir políticas, tiene que estar normado, y en el año 2015 lo hicimos, y ahí nos dimos cuenta también de más concreto, más contingente lo que iban necesitando nuestros colaboradores también en temáticas de conciliación. Cuando el 2020 viene el proceso de pandemia,
derribamos varios mitos con respecto a lo que se puede o no se puede hacer y cómo podemos trabajar y teletrabajar. Por lo tanto, nosotros la pandemia la vimos como una oportunidad, en cual no lo hicimos solo, todos los colaboradores hicieron parte de poder entregar lo mejor de sí en un contexto que era muy complicado para todos, pero que finalmente con nuestro propósito también tenía que ver, nosotros lo hacíamos bien, impactamos a muchas personas que a lo mejor lo estaban pasando también. Y en ese momento nos dimos cuenta que teníamos todas las herramientas tecnológicas también para teletrabajar y todas las herramientas tecnológicas para poder estar en diferentes partes conectados a la vez. Desde ahí entonces dijimos, podemos tener un bonito desafío y somos capaces de, ya que estamos volviendo a la presencialidad el año 2022, que ya estamos más acostumbrados al uso y a la facilitación que nos da de estos procesos digitales, nosotros podemos hacer algo más y en vez de trabajar 41,2, podemos llegar a las 39 horas. Y así fue como en febrero del año 2022 hicimos este acuerdo de bajar a 39 horas, lo que se tradujo para nosotros en que de lunes a jueves trabajamos de 8:30 a 5:30 y los días viernes trabajamos de 8:30 a 2 de la tarde. Con ese formato es que hoy día llegamos a las 39 horas. ¿Qué quiero mostrar? Y por eso les dejé fechas específicas, años específicos, en que este camino es un camino largo, pero que se tiene que hacer acompañado de las personas de la organización, acompañado también de sus sindicatos, no dejar de hacer parte a la gente que va a hacer uso y goce de esto, y también escuchar lo que el otro necesita, porque estas 39 horas o las 40 horas de gobierno va por el bienestar, ¿cierto?, de las personas. Ahí Sofía al inicio lo decía, esto va con 3 pilares, pero finalmente estos pilares también son un compromiso bidireccional y que tenemos que crear estas conversaciones. Esto es a grandes rasgos el proceso que ha hecho la Caja en conciliación y también en base a las 40 horas, abierta también a recibir consultas, lo hice súper flat, Super así que Express. muchas gracias a todos por el espacio y por el tiempo de estar acá. Muchas gracias, María José. Ahí dejaron alguna pregunta de cómo lo habían hecho. Creo que lo explicaste después cómo habían hecho la transición, pero bueno, destacar de su caso, sobre todo me quedo como con la frase que decías de que la organización, la empresa también forma parte del medio de las personas, y cómo en el fondo vamos asumiendo responsabilidades de los distintos actores del sistema. Así que les agradezco mucho haber transmitido su conocimiento, experiencia. Gracias a todos los que se pudieron quedar hasta acá, sino también les vamos a enviar la grabación y las presentaciones y les vamos a dejar el link para que se inscriban para las próximas sesiones. En temas de personas y trabajo tenemos la ley Tarin en junio, pero tenemos otras sesiones del ciclo de webinars regulatorios para que se inscriban ahí o se lo manden a la persona que les interese. Y muchas gracias nuevamente, que tengan un muy, muy, muy buen día. Especial gracias a las speakers que nos acompañaron hoy día. Y ahí quedamos en contacto y nos vemos en una próxima. Muchas gracias, Ángeles, por todo. Gracias, Gracias a todos, que nos estén vemos, que bien. estén muy bien. Gracias a todas y a Gracias, todos, que Ángeles. estén bien. Muy bien. Muchas gracias. Chao.